Hoy vamos a viajar a una era de rebelión, coraje y sacrificio en el corazón de los Andes. Vamos a conocer la historia de una mujer extraordinaria, una estratega brillante y una líder indomable cuyo nombre resuena con fuerza hasta hoy, Micaela Bastidas. En 1745, en la provincia de Abancay, nació Micaela Bastidas Puyucawa. De raíces afroperuanas e indígenas, Micaela creció viendo de cerca la brutal opresión que el sistema colonial español imponía sobre su pueblo. Impuestos abusivos, trabajos forzados en las minas y una injusticia que asfixiaba la vida diaria. Pero en su interior no solo había dolor, sino también una llama de rebeldía que pronto se convertiría en un incendio. A los 15 años, se casó con un joven líder indígena carismático y educado llamado José Gabriel Condorcanqui, quien más tarde adoptaría el nombre de Túpac Amaru II. No fue solo un matrimonio de amor, sino una alianza de ideales. Juntos, no solo formaron una familia, sino que forjaron el sueño de un Perú libre. Micaela no era simplemente la esposa de. Desde el primer momento, fue su principal consejera, su mano derecha y la colíder del movimiento. Cuando la Gran Rebelión estalló en 1780, Micaela demostró ser mucho más que una inspiradora figura. Fue una auténtica generala. Mientras Túpac Amaru II lideraba las tropas en el campo de batalla, Micaela se encargaba de la retaguardia, una tarea titánica y crucial para el éxito de la insurrección. Desde su cuartel general en Tungazuca, organizaba la logística, reclutaba nuevos combatientes, gestionaba los suministros de armas y alimentos y, lo más importante, mantenía la moral de las tropas con sus proclamas llenas de fervor y convicción. Su visión estratégica era impresionante. A través de cartas, que hoy son un tesoro histórico, vemos cómo instaba a Túpac Amaru a actuar con rapidez y decisión. Famosa es su frase en una de esas cartas, donde lo reprende por demorar el ataque a Cusco escribiendo: "Andarás despacio como un caracol, mientras el enemigo junta más y más fuerzas". Ella sabía que el tiempo era su mayor enemigo y que la audacia era su única oportunidad. Micaela no solo dirigía la retaguardia, también comandaba sus propias milicias, liderando a hombres y mujeres indígenas en la lucha por la libertad. Su liderazgo era magnético. Rompió todas las barreras de su tiempo, demostrando que una mujer podía ser tan estratega y valiente como cualquier hombre. Defendía la abolición de la esclavitud y la igualdad para todos los pueblos del Perú, sin importar su origen. Su proclama era clara: "Por la libertad de mi pueblo he renunciado a todo. No veré florecer a mis hijos, pero otros lo harán". Pero como muchas historias de rebelión, esta también tuvo un final trágico. La rebelión fue finalmente sofocada por la superioridad militar del ejército español. En abril de 1781, tras ser traicionados, Micaela, Túpac Amaru y sus hijos fueron capturados. Pero su fortaleza se mantuvo intacta hasta el final. Sometida a interrogatorios brutales, jamás delató a sus compañeros de lucha. Su silencio fue su último acto de resistencia. El 18 de mayo de 1781, en la Plaza de Armas de Cusco, fue llevada al patíbulo. Fue obligada a presenciar la ejecución de su hijo mayor, Hipólito, antes de enfrentar su propio destino. Su ejecución fue cruel, un intento desesperado del poder colonial por apagar su espíritu, pero fracasaron. Con su sacrificio, Micaela Bastidas se convirtió en una semilla. Su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una leyenda que inspiraría a generaciones de luchadores por la independencia en toda América Latina. Hoy, Micaela Bastidas es un símbolo de la fuerza, la inteligencia y el sacrificio de las mujeres en la historia. Fue estratega, líder, madre y mártir. Su historia nos recuerda que detrás de cada gran movimiento, hay figuras gigantes que, aunque a veces olvidadas, fueron el verdadero motor del cambio. ¿Qué te pareció la increíble historia de Micaela Bastidas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video y quieres seguir descubriendo a los héroes y heroínas olvidados de la historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita.